Que tengan un día y una semana llenos de bendiciones divinas. Bienvenidos a esta nueva exploración detallada. Hola, ¿qué tal? En este espacio ya saben que tomamos textos históricos, notas de investigación y comentarios para rascar un poco más y extraer esas pepitas de conocimiento que a veces la lectura rápida no nos deja ver. Así es. Y la verdad es que la misión de hoy me entusiasma muchísimo. A mí también. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el capítulo 9 del libro de Éxodo. Pero quiero aclarar desde ya que vamos a alejarnos por completo de la típica lectura superficial o de esa versión como de escuela dominical que mucha gente conoce. Sí, totalmente. Para lograr esto nos vamos a apoyar en el aparato crítico de dos obras monumentales. Tenemos las notas de la Biblia de Estudio Holtman y también las de la Biblia de Estudio Nueva Almeida actualizada. O bueno, la NAA, como le diremos por practicidad. Exacto, la NASA. Y le prometo a quienes nos escuchan que hoy van a descubrir cosas impresionantes. Vamos a desglosar una intensa batalla psicológica, detalles agrícolas que revelan una precisión histórica tremenda y... Y ese momento exacto. Sí, ese momento donde los magos egipcios simplemente desaparecen de la historia por completo. Es fascinante porque es un texto muy antiguo, pero cuando lees las notas de estudio parece casi un análisis geopolítico contemporáneo. Es que eso es lo verdaderamente cautivador de abordar este material con la lupa de la Holman y la NASA. O sea, ver cómo un texto milenario soporta un escrutinio literario e histórico tan riguroso. Ujú. No estamos ante un simple catálogo de castigos divinos que cayeron del cielo al azar. Lo que estas fuentes nos invitan a ver es una deconstrucción metódica, casi quirúrgica del poderío de la nación más grande de la antigüedad en ese momento. Claro, es el imperio absoluto. Exacto. Y al conectar este capítulo 9 con el panorama general de la historia, queda clarísimo que este es un punto de inflexión. La escalada de tensión abandona ya el terreno de la mera molestia ambiental, como las ranas o los mosquitos, y entra de lleno en una crisis de supervivencia. Un colapso económico real. Un colapso total. Y quizás lo más complejo de todo, el endurecimiento progresivo de la voluntad humana frente a la evidencia. Fíjate que para dimensionar esa crisis económica tenemos que detenernos en la quinta plaga, que es la que abre este capítulo, la peste sobre el ganado. El texto es sumamente específico. Enumera caballos, asnos, camellos, rebaños enteros. Sí, no deja a ningún animal de carga o productivo fuera. Así es, y revisando las notas de la Nava, hay una observación que la verdad me cambió la perspectiva sobre todo lo que había ocurrido hasta este punto. Señalan que esta es la primera plaga que trae muerte directamente al territorio de Egipto. Ese es un dato clave. Es que las anteriores involucraban molestias muy severas, contaminación del agua, infestaciones, pero eran eventos disruptivos. Aquí el ataque es letal y va directo al corazón de la infraestructura comercial y de transporte del imperio. Imagínate perder toda tu red logística de un día para otro. Exacto. Pero lo que me parece aún más extraordinario, según estas mismas fuentes, es la distinción geográfica que se establece. La plaga azota a los animales egipcios, pero el ganado de los hijos de Israel que habitaban en la región de Gosén permanece intacto. Es como si literalmente hubiera un campo de fuerza invisible ahí. Y esa distinción en Gosén es fundamental, porque introduce un elemento de asimetría devastadora para el ego del imperio. Claro. O sea, no se trata solo de que Egipto sufra, se trata de que la población esclavizada, a quienes consideran inferiores, y su propiedad prosperan, o bueno, al menos se mantienen ilesos, mientras la economía de sus amos se cae a pedazos. Tiene que haber sido una humillación tremenda. Totalmente. Y esto nos lleva a una de las reacciones más intrigantes del faraón. Cualquier líder de hoy, al ver la ruina de su principal fuente de riqueza, buscaría una salida diplomática o una rendición táctica. Lógico. Pero el faraón opta por una especie de empirismo ciego. Las notas de la Biblia de Estudio Holman analizan este comportamiento y es brillante. El faraón manda emisarios a investigar la región de Gosén. Exige pruebas empíricas. Quiere verificar si el ganado de Israel realmente sobrevivió. No se fía de los rumores. Esa actitud me fascina. Recopila los datos empíricos. Los emisarios regresan y le dicen, oye, en efecto, no murió ni un solo animal del lado israelita. O sea, el milagro es 100% verificable. Sí, la evidencia está sobre la mesa. Pero, y aquí es donde la psicología del texto te vuela la cabeza. Esta información irrefutable no le sirve de absolutamente nada.
En lugar de producir un replanteamiento de su estrategia, la confirmación de su derrota endurece más su corazón. Y leyendo las notas de la Holman, me topé con un análisis literario del texto hebreo que es una genialidad. Ah, el juego de palabras. Sí, resulta que el faraón utiliza el verbo enviar para mandar a sus emisarios a verificar el ganado, pero se niega en rotundo a usar ese mismo verbo para enviar, o sea, dejar ir a los israelitas. Utiliza su autoridad para confirmar su fracaso, pero se niega a usarla para liberar al pueblo. Exactamente. Es una ironía magistral incrustada deliberadamente en el texto. Es que el texto expone la terquedad del faraón no solo a través de sus acciones, sino de su propio vocabulario. Y ya que estamos desmenuzando la precisión de este texto antiguo, vale la pena hacer una aclaración literaria que aportan las notas de Holman. A ver. El relato menciona en un punto que todo el ganado de Egipto murió. Para un lector de hoy, esto suena a contradicción, porque más adelante en el texto vemos que en otras plagas todavía hay animales presentes. Cierto, uno dice, bueno, ¿se murieron todos o no? Exacto. Pero las fuentes nos previenen de aplicar un literalismo anacrónico aquí. Explican que en el contexto de la literatura del antiguo Cercano Oriente, este tipo de frases deben entenderse como una hipérbole intencional. Es para denotar una devastación masiva sin precedentes. ¿Una figura retórica? Ajá. O alternativamente, la expresión se refiere a la mayor parte del ganado que estaba en el campo en ese momento. Entender estos recursos es vital para apreciar la sofisticación del relato. Es un contexto indispensable para no perdernos en debates estériles de comprensión lectora moderna y mantener el enfoque en la magnitud de la ruina económica. Una ruina que, por cierto, prepara el terreno para la sexta plaga, donde la dinámica cambia drásticamente. Entramos a las úlceras. Así es. La escena es súper visual. Moisés y Aarón toman puñados de hollín de un horno. Moisés lanza esa ceniza al aire frente al faraón y ese polvo fino causa úlceras severas. Y en los comentarios de la Biblia Holman me llamó muchísimo la atención el concepto de justicia poética. Sí, ese detalle es tremendo. No están tomando ceniza de una fogata cualquiera. El hollín proviene, muy probablemente, de un horno de fundición o de los hornos de ladrillos. Los mismos hornos. Exacto, la conexión es abrumadora si recordamos que el motor de la opresión de los israelitas era la fabricación forzada de ladrillos bajo condiciones inhumanas. El texto toma el instrumento físico de la esclavitud y lo transforma en el aire, en el arma del juicio contra los opresores. El simbolismo es profundo. El sistema que Egipto usó para deshumanizar a Israel se convierte en la fuente biológica de su propio sufrimiento. Y las notas de la NAA añaden otra capa crucial aquí. Señalan que este es un punto de inflexión en la naturaleza del dolor. ¿En qué sentido? En que esta es la primera plaga cuyo efecto causa un impacto físico directo, personal y doloroso en los cuerpos de los egipcios. Pasamos del asco de las ranas y la ruina económica del ganado al dolor punzante en la propia piel. Eso cambia las reglas del juego. Y tiene una consecuencia narrativa que resulta casi cómica dentro del drama, especialmente con los famosos magos de Egipto. Uy, la caída de los magos es un momento espectacular. Al principio del libro representaban la cúspide del poder intelectual y esotérico del imperio, logrando replicar a pequeña escala algunos milagros. Pero aquí el texto dice con cierta crudeza que ni siquiera podían mantenerse de pie delante de Moisés debido al dolor de las úlceras. Ya no pueden ni fingir que tienen el control. Para nada. Las notas de Holman subrayan que este evento marca la desaparición definitiva de los magos en la narrativa. Quedan totalmente despojados de su autoridad, su supuesta magia queda expuesta como una farsa y simplemente se esfurman del relato. No se vuelve a saber de ellos. Y más allá de la humillación de los magos, este momento está anclado a un hito teológico monumental. Es precisamente en esta sexta plaga donde el texto declara de forma explícita y por primera vez que el Señor endureció el corazón del faraón. Ese es un tema denso. Es uno de los conceptos más debatidos de toda la narrativa bíblica. Y las fuentes lo abordan con muchísimo cuidado. Si observamos las 5 plagas anteriores, el énfasis recae enteramente en la agencia del faraón. Él endurecía su propio corazón. Él tomaba la decisión consciente de resistir una y otra vez. Era su propia obstinación. Exacto. Pero aquí en la sexta plaga, la soberanía divina interviene de una manera nueva.
Nuestras fuentes explican que no se trata de que Dios obligue de repente a un hombre bien intencionado a hacer el mal. Claro que no. Más bien, tras una serie de negativas persistentes, obstinadas y deliberadas, Dios confirma y sella esa disposición que el propio gobernante ya había elegido libremente. Es un juicio en sí mismo, entregar a un líder arrogante a las consecuencias últimas de su terquedad, usándolo como instrumento para un propósito mayor. Es una observación psicológica aterradora si lo piensas. Es el punto en el que una persona se atrinchera tanto en su error que pierde la capacidad de retroceder y esa misma terquedad se convierte en su condena. Y bueno, esta dinámica prepara el escenario perfecto para la séptima plaga, el granizo mezclado con fuego. Que es una locura, visualmente hablando. Lo primero que salta a la vista al estudiar las fuentes sobre esta sección es la longitud y el tono del mensaje previo. Esta plaga viene acompañada de la advertencia más larga y detallada de toda la narrativa hasta ese momento. Dios no se limita a anunciar un desastre, presenta una verdadera declaración de intenciones. Así es. El versículo 16 es la clave aquí, y tanto las notas de la NAA como las de Holman lo desempacan a detalle. Dios explica de manera frontal por qué el faraón sigue con vida. En términos modernos, es como si Dios le dijera, mi capacidad para aniquilarte es absoluta. Podría haberte borrado del mapa. Exactamente. Podría haber extendido mi mano y destruirte a ti y a tu pueblo con una pestilencia instantánea. Pero Dios revela que lo ha mantenido en el poder por dos razones muy específicas: para mostrarle la magnitud de su poder y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Es decir, en su obstinación por silenciar el mensaje, el faraón se ha convertido paradójicamente en el altavoz involuntario de la fama divina frente a todas las demás naciones. Es una afirmación de superioridad que redefine el conflicto por completo. Pero hay un elemento en las notas de la NAA que me parece aún más revelador. Mencionan que por primera vez en toda la secuencia de juicios se ofrece explícitamente una vía de escape antes de que caiga la plaga. En medio del anuncio de este granizo de proporciones apocalípticas, Dios da una instrucción que denota misericordia. Así es. Les ordena a los egipcios recoger su ganado y a sus siervos llevarlos bajo techo y ponerlos a salvo. Ofrece una salida clara para evitar la muerte. Esto cambia el paradigma porque demuestra que el objetivo final no es simplemente arrasar con la nación de manera indiscriminada. Exactamente. La provisión de esa vía de escape subraya que el propósito central es provocar un reconocimiento de autoridad, generar obediencia. Y lo fascinante es observar cómo esta advertencia fractura el monolito ideológico de Egipto. Crea una división. Una división profunda. La narrativa nos muestra que algunos oficiales del faraón, aquellos que, según el texto, temieron la palabra del Señor, tomaron la decisión pragmática y humilde de refugiar a su gente y a sus animales, mientras que otros miembros de la corte, aferrados a la arrogancia de su líder, ignoraron la advertencia y dejaron todo expuesto en el campo. Si conectamos esto con el panorama general, estamos presenciando el momento en que la palabra empieza a generar un temor reverencial que conduce a la acción incluso dentro de las filas del imperio opresor. Imaginar esa escena ayuda a dimensionar el peso del texto. Imagínate a los oficiales egipcios acostumbrados a dictar las normas, corriendo para salvaguardar a su gente mientras el cielo se oscurece. Y otros simplemente mirando al cielo con escepticismo. Confiando en la supuesta invulnerabilidad de Egipto, y entonces se desata el caos absoluto. Las fuentes describen una devastación ambiental sin precedentes, granizo pesado, fuego continuo. Y frente a este terror absoluto ocurre algo inesperado. El faraón se quiebra. O al menos eso parece. Manda llamar a Moisés y Aarón de urgencia y pronuncian una confesión que en papel suena profundamente teológica. Dice literalmente, he pecado esta vez, el Señor es justo, y yo y mi pueblo somos impíos. Y añade una petición para que Moisés ore por él y cesen los truenos. Cualquiera que lea esa declaración de forma aislada podría concluir que la batalla terminó, que el faraón finalmente se rindió. Uno pensaría eso, ¿sí? Sin embargo, las Biblias de estudio Holman y NAIE nos invitan a aplicar un pensamiento crítico a esta aparente rendición. Sus notas coinciden en que este arrepentimiento es completamente superficial. Es una confesión extraída bajo el terror del momento. Pánico puro. El faraón admite culpa y formula conceptos teológicos correctos sobre la justicia de Dios,
pero sus motivaciones son puramente egoístas. Lo único que busca desesperadamente es el cese del dolor y del pánico generados por la tormenta. No hay un cambio de lealtad ni una intención genuina de someterse una vez que pase el peligro. Es la diferencia clásica entre el mero remordimiento por las consecuencias y el arrepentimiento verdadero. Y esa distinción es vital porque el texto deja claro que Moisés es plenamente consciente de la falsedad de la situación. Accede a interceder, pero la narrativa incluye un detalle sobre su postura que la Biblia Holman ilumina de forma excelente. ¿La postura al orar? Sí, el texto menciona que Moisés extiende las manos al salir de la ciudad. Lejos de ser un simple adorno literario, las fuentes explican que esta era la postura universalmente reconocida en el antiguo Cercano Oriente, para la súplica y la oración ferviente. Extender las manos con las palmas abiertas era una señal física de dependencia total hacia la deidad. ¿Es un contraste brutal con la actitud del faraón? Totalmente. Moisés adopta esta postura, detiene la tormenta, pero le deja claro al faraón que no se deje engañar. Le dice: sé que tú y tus siervos aún no temen al Señor. Moisés comprende que el terror a las consecuencias destructivas no equivale al respeto por la autoridad del legislador. Es una evaluación precisísima de la condición de liderazgo egipcio en ese instante. Ahora, para ir cerrado la narrativa de este capítulo, hay un elemento que suele pasar desapercibido, pero que las notas de estudio elevan a una categoría de evidencia histórica fascinante. El detalle agrícola. Ese mero, justo antes de confirmar que el faraón endureció su corazón de nuevo, al ver que la tormenta pasaba, el texto inserta un inventario agrícola muy específico. Menciona que el lino y la cebada fueron destruidos, pero hace la aclaración de que el trigo y el centeno no sufrieron daño. A simple vista parece un dato logístico menor. Sí, pero al revisar esa parte me di cuenta de que no es información aleatoria en absoluto. Las notas explican que el lino y la cebada fueron destruidos porque ya estaban en la espiga o en flor. Esto funciona como un reloj agrícola indiscutible. Un marcador de tiempo. Sitúa el momento exacto de esta plaga en el calendario egipcio, que corresponde aproximadamente a finales de enero o principios de febrero. El granizo destrozó las plantas de cebada y lino precisamente porque ya estaban altas, rígidas y frágiles ante un impacto físico. Por otro lado, el trigo y el centeno, o espelta, como se traduce a veces, sobrevivieron porque su ciclo de crecimiento es distinto. Brotan más tarde en la temporada. Al estar todavía bajo tierra, o ser brotes muy tiernos, resistieron el embate del hielo. Exacto. Y la inclusión de ese detalle cumple un doble propósito extraordinario. Por un lado, desde un punto de vista literario e histórico, valida la autenticidad del relato con una precisión ocular impresionante sobre los ciclos agrícolas del Valle del Nilo. Le da muchísima credibilidad. Pero, en segundo lugar, y aquí reside la verdadera tragedia psicológica, esta supervivencia parcial del ecosistema agrícola generó una falsa esperanza de recuperación para la corte egipcia. Claro, vieron que no todo estaba perdido. Al ver que la cosecha tardía de trigo y espelta seguía en pie, el faraón y sus consejeros probablemente racionalizaron el desastre. Pensaron, bueno, la ruina no es total, aún tenemos margen para resistir y no nos vamos a morir de hambre. Se aferraron a eso. Esa falsa sensación de seguridad les proporcionó la excusa perfecta para aferrarse a su orgullo, una vez más preparando el escenario para un colapso aún más devastador, con la llegada de la octava plaga, que serían las langostas, que devorarían precisamente esos brotes verdes que habían sobrevivido. Es un análisis sobrecogedor ver cómo cada elemento, desde las decisiones políticas hasta el ciclo de las cosechas, se entrelaza. Si hacemos una síntesis de esta exploración detallada, observamos una escalada en la que nada se deja al azar. Todo comienza con un ataque estructural a la economía mediante la pérdida del ganado, demostrando una distinción geográfica que debió haber servido como advertencia suficiente. Pero no lo fue. No. Luego, la intensidad se eleva, llevando el juicio a la esfera del dolor físico insoportable, con las úlceras, utilizando las cenizas de la propia opresión y humillando a la élite intelectual del imperio. Y finalmente presenciamos la destrucción masiva del entorno con un granizo letal. Y a lo largo de todo este proceso somos testigos de la compleja evolución del corazón humano.
Un líder que tras aferrarse repetidamente a su orgullo frente a pruebas concluyentes, termina siendo entregado a su propia obstinación por un decreto soberano. Y esa síntesis nos obliga a pensar en la relevancia directa de este análisis para nuestra audiencia de hoy, porque la narrativa nos confronta con una realidad incómoda respecto a cómo procesamos la información. A menudo asumimos que los datos puros, la comprobación empírica o las pruebas irrefutables son suficientes para cambiar la mente de alguien. Y vemos que no es así. Para nada. El faraón comprobó empíricamente que el ganado de Israel sobrevivió y eso no alteró su postura. Esto demuestra que cuando una voluntad está firmemente decidida a no ceder, la persona siempre va a encontrar la forma de racionalizar la evidencia o ignorarla para proteger su ego, su estatus o su percepción de control. El cambio genuino de rumbo requiere mucho más que el miedo a las consecuencias. Exige el desmantelamiento profundo del orgullo personal. Exacto. El orgullo actúa como el peor de los consejeros en cualquier época. Y para concluir esta inmersión en los textos, quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocativo, una idea para reflexionar a partir de lo que hemos visto en estas fuentes. Hemos analizado cómo el juicio más severo, el de la tormenta de fuego y hielo, no llegó sin previo aviso. Vino precedido por la advertencia más extensa y ofreció una oportunidad clara e innegable de refugio para cualquiera, independientemente de su nacionalidad, que decidiera prestar atención y actuar con prudencia. La advertencia estaba ahí para todos. Ante esto cabe preguntarnos cuántas veces en nuestras propias vidas decidimos ignorar advertencias evidentes sobre el rumbo de nuestras decisiones, nuestras relaciones o nuestros hábitos, prefiriendo quedarnos expuestos a la intemperie por puro exceso de confianza o terquedad. La historia nos enseña que la tormenta suele avisar y que la seguridad a menudo se encuentra a un solo paso de distancia bajo el techo del sentido común y la humildad. Una lección poderosa, sin duda. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora de un texto inagotable lleno de lecciones atemporales. Agradecemos profundamente su tiempo y su disposición para desmenuzar estas fuentes con nosotros. Dios bendice a todos los oyentes.